Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, señora presidenta, el día de hoy nos acompaña el gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro José Antonio Estrada Medina, la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la doctora Edna Elena Vega Rangel, la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios, Griselda Martínez Vázquez, el comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, el coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, y el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, y por supuesto este acto lo preside la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Yo soy Andrés Layú, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Primero tendremos unas palabras del gobernador de bienvenida. Muchas gracias, gobernador. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, siempre sumamente agradecido con usted, con Querétaro. Esta obra del tren, hay un antes y un después para nuestra ciudad, para nuestro estado. Estamos muy, pero muy emocionados, con mucha plática con ustedes y sumamente agradecidos. Nos va a dar conectividad, competitividad, nos va a acercar y sin lugar a dudas, lo único que tengo que decirle es gracias. Ha estado usted en las más complicadas, como lo que pasamos este año con las lluvias, y ahí me voy a permitir, y voy a ser muy rápido, pero lo quiero decir, cuando vi que nuestra presidenta nos puso a todos los gobernadores a trabajar en conjunto para trabajar, le mandé un mensaje diciéndole que me sentía yo muy orgulloso de usted, y lo dije de corazón, porque es muy ejecutiva. Luego nos puso a trabajar todos juntos y nos ayudó con todas y cada una de las cosas que se ocupaban: despensas, maquinaria, apoyo. La carretera 69 y la 120 inmediatamente se empezaron a echar para andar. Tenemos mucho que agradecerle. Y nueva conectividad que usted nos está dando de corazón para Querétaro es un antes y un después. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Estamos aquí en un evento de supervisión del tren Ciudad de México-Querétaro. Este es el frente 9 del tren, como lo tiene organizado el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, y estamos evidentemente en San Juan del Río. La explicación de los avances que tenemos hasta el momento y en particular las obras en esta zona, primero haré yo una explicación sobre el servicio del tren y de la estación en San Juan del Río, que es el lugar donde estamos parados en este momento, y después el general Vallejo hará una explicación en el tramo en el que estamos del frente 9 sobre cuáles son las características y el avance de obra. Voy a empezar la explicación de este lado. Entonces, nada más para recordar cuál es el trazo y las características del servicio del tren que va de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Tenemos la salida en la Ciudad de México, estación en Huehuetoca, estación en Tula, estación en San Juan del Río, donde estamos, y estación que llamamos Querétaro Central en el Marqués y La Corregidora en el centro histórico de Querétaro. Es una longitud total de 226 kilómetros de doble vía para pasajeros, con velocidades de diseño de 160 a 200 kilómetros por hora en velocidad máxima y un tiempo de recorrido de alrededor de 2 horas entre la Ciudad de México y Querétaro. En el caso de San Juan del Río, que es donde estamos, al centro histórico de Querétaro, la estimación es de 43 minutos de recorrido en tren, y de la Ciudad de México a San Juan del Río, 1 hora 20 en el tren. Este tren tiene la ventaja de estar conectado con el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, la terminal de Buenavista en la Ciudad de México, con una línea del metro, 3 líneas de Metrobús y el servicio Ecobici, y en Querétaro con el Crobús, que es el sistema de transporte público del estado, y también con transporte local en las estaciones. La población beneficiada es la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Querétaro, San Juan del Río, Tula, entre otras. Y la demanda estimada es de alrededor de 10 millones de pasajeros al año. En este momento hemos estado trabajando, como lo saben todos, con la Defensa, con la SEDATU, con Semarnat, con Bienestar, con Agua, INA, INPI, Pemex, CFE y demás instancias de gobierno para hacer posible este proyecto. Las estaciones, como les decía, tenemos primero la de Huehuetoca,
que está a un lado del circuito exterior mexiquense, la de Tula, que está cerca de la carretera Jorobas-Tula, la de San Juan del Río, que es donde estamos, que estamos a un lado de Avenida Tecnológico, que nos permite llegar al centro histórico de San Juan del Río. Ahorita lo vamos a mostrar en el mapa que sigue. Tenemos la estación de Querétaro Central en el Marqués, que está pegada a la carretera de Tequisquiapan, y la Corregidora en el centro histórico, entre las calles de Ejido y Estío. Acá, y esta es la localización del predio. Entonces, ¿por qué se escogió este predio aquí en San Juan del Río? Tiene la ventaja que está a un lado de Avenida Tecnológico, y Avenida Tecnológico da acceso hacia el centro histórico de San Juan del Río. Realmente, de Avenida Tecnológico al centro histórico en un vehículo son alrededor de 15 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones de circulación, pero a las calles principales, que son calles con mucha actividad comercial y ya zona residencial de San Juan del Río, estamos hablando alrededor de 7 minutos desde aquí. Adicionalmente, está muy cerca del Tecnológico de San Juan del Río, que es parte del TECNM, y también del Hospital del IMSS número 3. Nos permite ir sobre el trazo de lo que llamamos las vías Juárez y Morelos, que son las que vienen desde la Ciudad de México, sin tener que hacer un trazo más sinuoso, que es el que históricamente tenía la vía que cruzaba por el centro de San Juan del Río. Estas son las características de la estación. Esta es una de las imágenes objetivo visto desde arriba. Tenemos aquí la estación con el vestíbulo, los servicios al público, etcétera, y que con una pasarela se conecta a los andenes. Como podemos ver, en la parte de atrás están a un desnivel las vías. A esas vías se va a poder acceder con una rampa y con escaleras de forma directa. Tenemos área de estacionamiento, tenemos área de transbordo de transporte público y también tenemos espacio público en la entrada de la estación. Esta es la imagen objetivo de la estación. Las características son, la mayoría de las estaciones tienen estas características que nos permiten usar materiales locales, de bajo costo, pero muy eficientes. Entonces, como pueden ver, es principalmente ladrillo con algo de basamento de piedra y también la idea es que sean muy eficientes en términos de iluminación y temperatura, y por eso se usa esto que son los dientes de sierra que permiten la iluminación natural del espacio de la estación. Esta es la zona de la estación donde les comentaba que estamos ahorita parados, que es la parte de arriba y que tiene un desnivel que permite acceder a los andenes, que lo hará a través de una pasarela con estas características. Le doy la palabra al general Vallejo para que haga la explicación del avance de obra. Gracias, maestro. Aquí tengo, gracias, amable. Muy buenas tardes a todas y a todas, con su permiso, señora presidenta. Por mandato presidencial, la Secretaría de Defensa Nacional, a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, construye la vía férrea para pasajeros en el tramo Ciudad de México a Querétaro. Se trata de una vía férrea de gran importancia porque es el eje troncal de todo el sistema de vías férreas en construcción para pasajeros hacia el norte del país. Es también una visión de Estado de la Presidencia de la República, que lo tiene plasmado como un compromiso de gobierno y además lo tiene establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Es por eso que, considerando que es una vía férrea, una gran vía férrea, que es a su vez una vía general de comunicación de gran interés público y de importancia estratégica, que la Sedena participa en esta ejecución. Ahora bien, por el escaso tiempo que tenemos para ejecutar el proyecto, pero por la disponibilidad de recursos técnicos, financieros, la mano de obra disponible y un proyecto ejecutivo listo, es que hemos decidido segmentar la vía en 12 tramos para hacer su construcción simultánea. Estamos en el tramo número 9. Aquí podrán observar el tramo en construcción. Es uno de los 12 tramos y todos tienen un promedio estimado de 19 kilómetros, pero a su vez significa construir 43 kilómetros de vía férrea. Como lo mencionó el maestro Layuz, el trazo es de 226 kilómetros, pero el esfuerzo de construcción es de 545 kilómetros de vías nuevas.
de las cuales 411 son para pasajeros, 65 es para arreglo de las vías de carga, porque la vía de carga va por el centro, pero hay que desplazarla porque vamos a meter vías de pasajeros, y 70 kilómetros más de afectaciones que le estamos haciendo a sus laderos, a sus patios, con motivo de la presencia de estas nuevas vías. Pues bien, es un honor recibir a la Presidenta de la República, señor Gobernador del Estado, a los funcionarios públicos del Gobierno Federal en este tramo 9. Este tramo 9 es el primer tramo del Estado de Querétaro. Tenemos 4 tramos de construcción en este estado, alrededor de 80 kilómetros. Este tramo empieza propiamente en la caseta de Palmillas y va a terminar aquí en Loma Linda, cruzando por la ciudad de Querétaro, donde a su vez hay una estación. Tiene hoy más de 1,200 trabajadores y 200 máquinas. Tan solo en estos 4 tramos contabilizamos hoy más de 4,500 empleos activos. Si consultamos la página del Seguro Social, que menciona que el Estado de Querétaro tuvo un crecimiento de trabajadores de 9,000 trabajadores de mayo a noviembre, hoy más del 50% están trabajando en este proyecto del gobierno federal. Pues bien, este tramo es muy importante, es el tramo más sinuoso que tenemos. Es un tramo que nos obliga a entrar con velocidades de 110 kilómetros y antes de la estación reducir a 80 kilómetros, entramos a la estación, salimos, podemos acelerar a 110 kilómetros, pasamos Lomo de Toro, vamos por el Cerro La Venta y alcanzamos ya velocidades de salida de 150 kilómetros por hora, de acuerdo a nuestra geometría de vía que se ha diseñado. También es importante mencionarles que, como le hemos mencionado, es una zona donde hay importantes cortes. Tenemos 3 bancos de préstamo en este tramo de 19 kilómetros. Uno y atrás que vamos a visitar en un momento, está a 6 kilómetros, que es un cerro, le llaman el Cerro Gordo. Cerro Gordo es este cerro que están aquí, no sé si alcanzan a verlo. La vía verde, la nueva vía de pasajeros. Tenemos una optimización de trazo de casi 4 kilómetros, porque la vía de carga se desplazaba y regresaba para no cortar Cerro Gordo. Hoy nosotros lo vamos a cortar, vamos a hacer un corte de caja de casi 40 metros de profundidad en roca basáltica de gran calidad, pero esta roca basáltica pues nos está sirviendo para preparar el balasto, que es la piedra que arropa al durmiente y le da estabilidad al paso del tren, y la capa de su balasto que está precisamente abajo de los durmientes. Inclusive nos sobra material para pasar la frente de construcción número 10. Eso se trata de hacer la economía de escala. Y aquí donde estamos, si escuchan atrás, ven las máquinas trituradoras, aquí estamos en el predio tecnológico, que es la futura estación San Juan del Río, aquí en Querétaro. Pues bien, como están deprimidas las vías, allá van 3 vías. Tenemos una zona de andenes con 3 vías que precisamente permite el paso de trenes expresos o trenes dedicados y ¿cómo se llama? Para estacionamiento de convoyes aquí en la estación. Pues bien, está deprimido, estamos sacando material que también nos sirve para la capa de subrasante, que es una de las capas que cargan en el terraplén del tren. Y todavía allá atrás, en un cerro que le llamamos La Venta, allá al fondo, estamos haciendo un corte, se llama un corte en balcón, y ahí estamos sacando una gran cantidad de piedra de tesonte que lo estamos utilizando para terraplén. Luego entonces hay una gran economía de escala que hoy nos da certeza de que si bien tenemos que convivir con una vía activa de carga, que estamos construyendo a su vez, liberando derechos de vía, que tenemos una dificultad para los suministros estratégicos porque las calles son muy sinuosas, que todos los puentes que vamos a intervenir tienen mucho tráfico. Aún con todo eso, tenemos grandes puntos a favor que nos permiten ser muy optimistas en el periodo de ejecución de la vía. Como les mencionaba, todo el material va a ser reutilizado, no hay desperdicio. Nuestra curva masa la hemos diseñado de tal manera que la reutilicemos para rellenos, para terraplenes y para otros frentes de construcción. Estamos realizando muchos trabajos muy importantes. ¿Qué destaca? Aquí adelantito vamos a cruzar la autopista México-Querétaro. Y vamos a tener muchos cruces más de vialidades principales. Pues bien, en el caso de la autopista tenemos que trabajar con mucha ingeniería. No podemos detener ninguno de los hombros porque si ya de por sí siempre está en conflicto por el tráfico, lo que haremos será tunelar, perforar. Aquí adelantito precisamente, miren, ahí van las vías de carga y aquí van 3 vías de pasajeros. Tendremos que tunelar para pasar por la autopista. Un sistema de estabilización de taludes,
pequeños cortes y con dovelas de concreto o vigas de acero, ir avanzando lentamente por los dos lados, pero sin tocar, sin lastimar el tráfico de esta arteria principal. En los demás frentes estamos estudiando todo esto coordinado evidentemente con la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, con la Agencia Ferroviaria y con el área de carreteras. Hoy tenemos que retirar puentes de 23 metros y sustituirlos por traves de casi 35 a 40 metros, precisamente para que pasen las vías de pasajeros. Veremos si utilizamos un hombro y posteriormente el otro. Hoy encontramos que hay aquí adelante, escasos 5 kilómetros, un antiguo paso ganadero de 30, 40 años de un solo carril. Pues bien, tiene 23 metros de claro, hoy lo vamos a abrir a 40 para poder pasar nuestras dos vías de pasajeros y también vamos a aprovechar para hacerlo de 2 carriles para la circulación de la ciudad. De esta manera es como venimos trabajando. Inclusive tenemos un viaducto de casi 400 metros allá adelante en Palmillas, porque recibimos la vía del lado derecho, pero como podrán observar, la estación está del lado izquierdo, pues tan solo levantar la vía del tren de pasajeros, pasarla, cruzarla y descenderla, nos toma 400 metros, pero podremos entrar limpios a la estación San Juan del Río. Es en términos generales lo que estamos haciendo. Llevamos un avance general del 7.5%, este frente se acerca al 8% de avance, no tenemos mayores contratiempos, estamos optimistas en el desempeño de nuestras funciones, sabemos que podremos cumplir con los tiempos establecidos y pedimos comprensión a la gente de las molestias que ocasionemos de manera temporal en la construcción de esta gran infraestructura de progreso para el país. Es cuanto, señora presidenta, y gracias por su atención. Sí, aquí tenía una carretera, tenemos la carretera estatal, la 300, ¿verdad? Pues bien, hoy era un antiguo, pues era una obra de drenaje transversal, por si no, tiene solamente un carril y tiene una altura de 4 metros. Pues bien, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de manera coordinada, nos están diciendo, bueno, aprovechando que vamos a ampliar el terraplén para pasar las 2 vías de pasajeros, hagamos un nuevo túnel. Un túnel de 70 metros que tenga un gálibo de 5.50 para permitir ya el paso de los autobuses y a su vez de doble circulación. Esos son parte de los beneficios asociados a la construcción de la vía, que se actúa de manera coordinada entre todas las dependencias de gobierno y con el Estado para durante el paso de la obra ir realizando correcciones a lo que la infraestructura vial requiere. Así es. Ahora vamos a escuchar un mensaje de la Presidenta de la República. Bueno, pues este es el Tren México, Ciudad de México, Querétaro. Detrás de estos 8% de avance del tren hay muchísimo trabajo, muchísimo. Está el trabajo de los compañeros que van abriendo derecho de vía. Es decir, que si hay terrenos que tienen que adquirirse, además tiene que ser con consenso con la gente, que la gente entienda, nada por la fuerza, sino sencillamente razonando, y además todos están de acuerdo con el tren, entonces no ha habido problema realmente, y además comprar la tierra a un precio justo, como debe ser. Pues detrás de este trabajo, que es muy importante, de mucho detalle, de mucho consenso social, de mucho trabajo, está la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano de SEDATU, está la subsecretaria de SEDATU y está Néstor Núñez, que es el coordinador de todo este tema en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y quiero agradecerles porque realmente en estos casos cuando no se nota el trabajo es mejor, porque se nota en términos del avance, pero no se nota en términos de conflicto social. Así que han hecho un trabajo extraordinario y muy importante y de mucho detalle. En el Estado de México nos ha ayudado mucho la gobernadora Delfina Gómez y aquí el gobernador Mauricio Curi, a quien agradezco sus palabras y además mi reconocimiento porque trabajamos muy bien aquí en Querétaro. Bueno, está ese trabajo.
¿Qué trabajo adicional está? Pues está el trabajo de los ingenieros militares, en particular del agrupamiento Felipe Ángeles. Nos reunimos, bueno, ya escucharon al general Vallejo, lo han escuchado, estuvo a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de una parte del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum. Es un hombre muy completo, extraordinario, un patriota, pero además con mucho conocimiento y tiene una capacidad de explicación extraordinaria. Ya cuando lo oí hablar francés, allá cuando se ganó el premio en Francia del Felipe Ángeles, ya fue como la quinta palomita. Un trabajo extraordinario, pero ellos no solamente están construyendo, es el diseño, la planeación de la obra, sino que también hicieron la ingeniería básica. Nosotros nos reunimos con ellos desde antes de que entráramos al gobierno, con entonces el general Sandoval, ahora el general Trevilla, a cargo de la Secretaría de la Defensa. Nos reunimos desde entonces, nos permitió entonces el presidente López Obrador que iniciáramos la planeación de los trenes y desde entonces se viene trabajando en la ingeniería básica. Tienen técnicas muy especializadas para poder conocer por dónde debe ir la vía, cuál es la estructura que debe tener, muchísimo trabajo relacionado con ello. Además de ya a la hora de la construcción, pues la planeación, la coordinación del trabajo, algo extraordinario que tenemos los mexicanos y mexicanas con la Defensa Nacional y en particular los ingenieros militares y el agrupamiento Felipe Ángeles. ¿Qué más hay detrás de esto? Pues está el trabajo de Jesús Esteva y de Andrés Layuz, que ellos analizan, pues Jesús ayuda a todo el diseño estructural de la obra, a la coordinación de SICT, y Andrés pues está también diseñando dónde deben quedar las vías, cómo deben quedar, cuál es la demanda, qué autorizaciones debe haber, coordinando el impacto ambiental, el impacto urbano, en fin, todos los estudios que llevan a esta obra. Fíjense cuántos años queriendo el tren México-Querétaro. Bueno, yo de niña vine a Querétaro en tren, ya tengo mis añitos. Después decidieron privatizar los trenes y desaparecieron los trenes de pasajeros. Lo recupera el presidente López Obrador y ahora pues estamos seguros que vamos a cumplir, porque con este equipazo que tenemos pues es un orgullo y un privilegio contar con este equipo. Pues muchas gracias a todas y a todos, vamos muy bien y el próximo año vamos a ir mejor. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora vamos a hacer un recorrido sobre el Frente 9 en obra, alrededor de 6 kilómetros, para ver el avance de la obra. Muchas gracias.